correspondiente. Entonces, si hago un límite con la regla de L'Hopital, derivo arriba abajo y después tengo que organizar. Una vez que organizo, vuelvo a verificar el límite y si verifico ese límite, entonces puedo revisar. ¿Me sigue quedando indeterminado? Vuelvo a derivar y así hasta que en algún momento, insisto, no son límites que vayas a tener que hacer la derivada 8 de la función para llegar a la respuesta. Pero a veces pasa cosas como la que vimos ahorita aquí, que nos queda una expresión que cuando tiene, por ejemplo, cuando son raíces, cuando uno deriva raíces, siempre vuelve a aparecer la raíz. Esas son eh, derivadas que se le conoce con el nombre de orden cíclica. Cíclica es porque la función que tenías al inicio sigue apareciendo nuevamente. Si tú derivas raíces, raíz cuadrada, cúbica, es decir, la raíz cuadrada de x, la raíz cúbica, no importa. Las raíces, la derivada, vuelve a aparecerte la raíz. Eso es una derivada cíclica, es decir, que vuelve a aparecer la función con la cual estamos trabajando. La exponencial tiene esa condición. Ahora, las potenciales y las logarítmicas neperianas, no, esas no. Es decir, cuando tú empiezas a derivar, ya la función que estaba original desaparece y tú trabajas con una nueva. Pero raíces y exponencial siempre vuelven a aparecer ellas. ¿Bien? Ok. Sí, siempre se repite el mismo proceso. Ujú. Entonces, a pesar de que uno haga otras cosas, saque factores comunes, no sé, haga lo que sea, siempre va a llegar al mismo resultado. Pues siempre va a llegar al mismo punto en el que empezó, Exacto. Es prácticamente. decir, más que el mismo punto donde empezó, vas a tener nuevamente la función con la que empezaste, pero va a tener cosas adicionales, por supuesto. Ok. Pero la función con la que iniciaste, esa siempre va a estar presente ahí. Ese es el detalle. ¿Me siguen la idea? Sí. Siempre va a estar presente. Entonces, como siempre va a estar presente, trae como consecuencia que tengo que hacer algún procedimiento con el cual evalúe la condición. Ejemplo, otro que es digamos que como un clásico en los ejercicios, es este que ves aquí abajo, el número 4. Límite cuando x tiende a infinito de logaritmo neperiano de x al cuadrado entre x. Bien, vamos a resolver ese y después pasamos al nuevo tema. Voy a utilizar esta misma de aquí arriba. Entonces, aquí es límite del logaritmo neperiano de x elevado al cuadrado y ahora dividido aquí abajo entre x. Bien, ese límite también es infinito sobre infinito, porque si le calculamos el neperiano a infinito, también es infinito. Si lo elevo al cuadrado, sigue siendo infinito. Y cuando x tiende a infinito, es infinito. Por lo tanto, tengo otra vez un límite con esas características. Por lo tanto, la regla de L'Hopital me dice, bueno, vamos a derivar. Recuerda, derivo arriba y abajo nada más. ¿Cuánto da la derivada de abajo solita? Solo la derivada de x. ¿Cuánto es? Uno. Muy bien. Pero arriba, tenemos regla de la cadena. Es decir, voy a derivar la potencia primero, se mantiene el logaritmo neperiano, y luego evalúo la derivada interna, que es la derivada del logaritmo neperiano solo. Como es regla de la cadena, empezamos con la derivada de este cuadrado. Es como si yo tuviera, María, para que me digas la respuesta, es como si esto fuera una gran función que puedo llamar u, u, u completa, elevada al cuadrado. ¿Cómo empezaría la derivada de una letra elevada al cuadrado? Eh, Como si fuera la de x cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? ¿Yo qué haría? Yo haría lo mismo de mis paréntesis que te dije Ajá. ahorita y haría la derivada de 2 que en este caso sería uno. Perdón, sería cero. No, Y porque cuidado porque él no es una constante, él es un exponente.
mosca con ese detalle. Él es un exponente. Es, ¿cuánto da la derivada de x cuadrado? Esa te va a ayudar bastante. Vale, entonces, la derivada de x cuadrado es 1 a la 2. No. Ah, Acuérdate, x cuadrado. X elevado a una potencia. x elevado Baja la a... potencia. Hace rato que Ay, sí, 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 baja la sí. potencia. Bajo la potencia, entonces se daría 2x a la 1, 2x. Ajá. Ay, Aquí pero... estaría un uno. No lo voy a colocar. Logaritmo neperiano de x, porque eso no lo puedo tocar. Estoy derivando afuera. Bien. ujú. Estoy derivando afuera. Déjame hacer Es que un detalle aquí yo... para que sea más simple sacar esta cuenta. Aquí hay un 2 ujú. logaritmo neperiano de x, que queda elevado a la uno. Pero aquí hay que multiplicarlo ahora por la derivada interna. ¿Quién es nuestra derivada interna? La derivada del logaritmo neperiano de x. Omar, pero ¿qué hiciste con el x del 2x? A ver, no, lo que te decía es que aquí estoy como si estuviéramos derivando x cuadrado. No es derivada de x cuadrado, es como si estuviéramos derivando x cuadrado. Lo que quiero decir es que todo esto, o sea, neperiano de x es una función que está elevada al cuadrado. Si yo la quiero derivar a ella, lo primero que voy a derivar es el exponente que la acompaña y la voy a derivar aplicando la regla de la potencia. Baja la potencia por la función, por eso la escribo exactamente igual, elevado a n-1. Como la n era 2 y le voy a restar 1, me quedaría 1. Entonces me queda 2 logaritmo neperiano de x. Pero la regla de la cadena, que es la que estamos utilizando aquí, me dice que luego debo derivar lo que estaba dentro del paréntesis, porque derivé lo de afuera. Por ejemplo, si aquí hubiese estado un 3, esto era elevado a la 3 y no a la 2, pongo el 3 delante, y aquí me hubiese quedado 3 menos 1, que es 2, me quedaría x al cuadrado. Perdón, logaritmo neperiano de x, todo eso elevado al cuadrado. Y ahora tendría que derivar el logaritmo neperiano. ¿Me sigues la idea, María? Sí, señor. ¿Cuánto sería la derivada del logaritmo neperiano de x? Sería... Por ahí la colocamos en las clases, en la clase pasada la colocamos. Ese también es como un clásico, clásico entre comillas de recordarlo. Igual lo vamos a ir teniendo con la ficha que vas a utilizar de apoyo. Esa derivada es uno entre x. Siempre, la derivada del neperiano siempre es uno entre lo que él tenga. Entonces, como lo que él tiene, entiéndase, el argumento es uno entre x, me quedaría el logaritmo neperiano multiplicado por uno entre x. Ahora, esto es lo que me queda de la derivada. Bien, 2 logaritmo neperiano de x por uno entre x. Abajo es uno, así que él no tiene mayor consecuencia ahí. O sea que me está quedando lo de arriba, porque al fin y al cabo este uno aquí abajo dividiendo me va a quedar exactamente lo mismo de arriba. Significa, déjame copiarlo de esta manera, no, que no me permite agarrar solo el de arriba. Me queda esto así, ¿bien? 2 logaritmo neperiano de x por uno entre x. Si yo organizo ahora, si voy a multiplicar, este 2 logaritmo neperiano de x multiplica este uno que está aquí arriba y todo eso me queda dividido entre x. Significa que esto al final, estos dos términos, van a estar contenidos aquí arriba. Este es el límite que me queda una vez que he derivado. Bien, repito lo que hicimos aquí arriba. La derivada de x es uno, ahí no hay rollo. Pero recuerda que este tipo de funciones, así como están escritas, es lo que conocemos como la regla de la cadena. Derivo primero desde afuera, es decir, derivo la potencia, baja el 2, me queda esto elevado a la 1, que es 2 menos 1, por la interna, pero la derivada del logaritmo neperiano siempre es
neperiano de x, 1 entre x. Como abajo me quedó uno, eso no hace nada. Me queda esta expresión que se escribe de esta manera. Te pregunto, María, ¿este límite que tengo aquí abajo sigue siendo infinito sobre infinito? Sí, señor. Entonces tengo que volver a derivar. Pero ahora, en esa derivada, en esa derivada que tengo ahora, vuelvo a tener en cuenta la relación del logaritmo neperiano. Entonces aquí tengo que volver a derivar sobre la base de lo que me queda. Entonces volvemos otra vez. La derivada de x de abajo, ¿en qué se convierte? La, Solo la x. solo la x derivada de x es 1. Arriba ya no hay exponentes. Mira que es logaritmo neperiano solo. No tiene ningún exponente afuera que lo eleve que sea al cuadrado, al cubo. Y sigue teniendo este 2 de aquí. ¿Cuánto da la derivada sola del logaritmo neperiano? 1 sobre x. 1 sobre x. Quiere decir que esta se convierte en la forma 1 dividido entre x. Pero resulta que esto va a ser lo mismo que el logaritmo únicamente de 2 dividido entre x. ¿Por qué? Este uno no hace nada aquí abajo, me va a quedar lo mismo de arriba. Y este 2 multiplica el uno que está aquí arriba, multiplicación de fracciones, y queda esto dividido entre x. Ahora, si pasamos al límite, María, porque ya volví a derivar y ahora organicé las cuentas. 2 Ujú. entre infinito. ¿Cuánto da 2 entre infinito? Cero. Listo. Ya resolvimos el límite. ¿Dudas, preguntas, mi estimada? No, No. Ok. claro. Pues hasta el momento, claro, vamos a ver si hago yo uno solo soy capaz. Vale. Ahí hay de todas maneras en la guía varios ejercicios con los cuales puedes ir trabajando. Igual, manda la foto, audio, no hay rollo, para poder ir revisando estos procesos y dar algún feedback. Yo, no hay rollo, para que podamos ir organizando. Listo, muchas Hoy tengo respuesta, bueno, al final del día, más tardar mañana, María, tengo respuesta del verano, porque eh, aquí el verano es por oferta a los estudiantes, es decir, yo la ofrezco ahora. Si no llega el número, porque aquí hay un número mínimo exige un número mínimo de estudiantes para abrir un curso de verano o intensivo, cuando me lo llaman aquí. Si no gracias. llega el número, pues no se abre la materia porque eso es una oferta extra en la universidad. Si llega Eso el... es como para que avances más rápido, ¿no? Sí, tal cual, para que avances en una o dos materias. Lo máximo que permiten son dos materias. Pero eso depende, es decir, la materia se abre si hay un número mínimo de alumnos inscritos. Si ese número mínimo no se logra, pues la materia no se abre porque al final es un avance y tú vas a seguir con tu semestre regular. Esa respuesta la tengo o al final del día de hoy, más tardar mañana, como para yo saber cómo me queda mi horario a partir de la semana que viene. Ya sé que tengo algunos días libres porque no son todos los días que voy a tener que dar las materias. Yo estoy ofertando dos, una del primer semestre y una del segundo. Para poderte decir si nos vamos a ver la semana que viene, porque este fin sí, de verdad estoy, el que está complicado soy yo, tanto sábado como domingo, Listo, no hay ningún para poder problema. vernos. Si no, podríamos vernos igual la semana que viene. Por ejemplo, en la semana, este mismo día jueves, ya sé que lo tengo disponible. O sea, yo no tengo nada, bueno, nada no. Dejé los jueves libres en la mañana, sin clase. Ok. También tengo los miércoles por la tarde, tarde aquí, hora de Caracas, también sin clase. ¿Ok? Los Ok. demás días sí depende de si se abren las dos materias, si se abre una sola, cómo me queda el resto de los días, como para decir, mira, aparte del fin de semana, tengo la opción de los miércoles para mí en la tarde, si Ujú. te puede servir, y los jueves como esta hora, perfecto. Además del fin de semana. Ok. Digo este porque sí ya tengo un par de compromisos que me van a llevar tanto el sábado como el domingo prácticamente todo el día. Eso sería en caso de que abran el curso, ¿cierto? Sí, por eso, entonces te daría respuesta mañana, te paso un mensajito y te digo, mira, se abrieron las dos secciones. Si vamos a trabajar en semana, puede ser,
miércoles y jueves, en estos horarios. Si se abre una y no la otra, te diré, mira, además tengo el martes o además tengo el viernes, aparte del fin de semana. Listo, entonces apenas tengas el horario me avisas y cuadramos porque tengo que mirar con las otras responsabilidades que tengo Sí, por con... eso, para que podamos coordinar esa parte y ahí chequearlo. ¿Bien? Y dejar ya fijas las fechas de todo febrero, de una vez. Exactamente, tal cual. Bien, Listo. voy entonces aquí a nuestra última parte de hoy, que sería ya empezar para efectos de tu material con funciones de varias variables. Ujú. Eso se conoce como derivadas parciales. Tú tienes una primera parte, de todas maneras, y revísala. Ya ustedes, ya esta parte ya la viste. ¿Ya empezaron con qué módulo? ¿Con el 4? Estamos con integrales en este momento, ya Ese los es ya el 5. del 5. Ajá. Bueno, aquí ya estamos entre 3 y 4. Ahí hay unos conceptos, que voy a revisarlos, María, porque ahí ya ellos lo enfocaron al ámbito donde ustedes están, pues. Y esa no es un área mía propia de formación, que es la parte de ciertos conceptos de microeconomía que están contenidos en estos materiales, pues. Eh, Está la parte de elasticidad y la función de elasticidad, pero ya es un área que es como más específica. Ciertamente tengo algo de formación, pero no es mi área de trabajo específico como tal. Pero bueno, yo manejo algunos conceptos, por lo menos para esas ideas principales allí. Así como las series de Taylor. Las trabajaron en los clases que viste. ¿Te suena si te digo series de Taylor? Sí, eso me suena y también algo que se llama Cobb Douglas y algo de CES. Ajá. Tanto Cook Douglas como SES no es un área, porque esos son más áreas específicas de trabajo en el ámbito económico. Ok, Las voy a repasar y revisar porque, bueno, sí, las he leído en algún momento, pero decirte que yo las he trabajado, no. ok. Ahí sí tengo yo la limitación, pero bueno, es traducir, tampoco es el fin del mundo. Ya me ubiqué yo en materiales como para tratar de organizar eso y darte una visión, porque ahí sí puedo decir yo que tengo poca experticia. Si a lo mejor diera esa materia con esas características en la universidad, pasa que aquí en la universidad eso lo da la gente de en microeconomía, tanto en la uno como en la 2. Y en matemáticas nos enfocamos básicamente en todos estos procesos. Pero bueno, nada, igual lo repaso, tampoco es el fin del mundo. Así voy conociendo cosas nuevas. Vamos con un ámbito de las funciones que tienen que ver con el uso de esta misma parte de las derivadas. Bien, de todas maneras, tú tienes una parte inicial allí, que también voy a organizar una breve presentación, porque no la tengo aquí, de cuando hablamos de función de varias variables. De todas maneras, voy a hacer una pequeña introducción. ¿Qué pasa? Algunas veces tenemos que trabajar con funciones en las cuales ahora sigo teniendo una variable dependiente, que normalmente ya no se usa la letra Y, se utiliza otra letra, por ejemplo, en este caso la letra Z, que depende ahora no de una variable, depende de dos, tres, cuatro, y puedes meter todas las que tú quieras. Entonces ahora tengo una función en donde tengo una regla de asociación, igual que en la función original, las funciones reales, de variable real, donde decimos en el concepto básico de matemática que una función es una ley de correspondencia entre dos conjuntos, donde cada elemento del conjunto de partida tiene una y solo una relación con un elemento en el conjunto de llegada. Pero resulta que ahora aquí no es una regla de uno por uno. Ahora es una regla de 2, 3, 4 por uno. Cuando digo 2, 3, 4 dice una regla que asocia a cada par ordenado. Ahora digo 2 par. En el dominio de F, uno y solo un número real en un conjunto de llegada llamado Z. Es decir, tengo una función que se le conoce como R2. R2 significa R al cuadrado porque ahora tengo X y Y que terminan en Z. Son dos números reales en un plano
Pues cuando trabajamos con do, hablamos de un plano que va a un tercer conjunto que llamamos conjunto de llegada, como el concepto matemático básico, que es z, que ahora convierte esto del plano al espacio. Entonces trabajamos dentro del conjunto R3. Entonces, cuando veas conjunto R, conjunto R2 o conjunto R3, bien, estamos hablando de una variable, sistema R, números reales, un solo número, R2, que estaríamos hablando ahora de X y Y actuando al mismo tiempo, sobre R3, que significaría ir hacia una tercera variable. Entonces aquí tenemos dos variables independientes, X y Y, que actúan sobre una variable llamada Z. Bien, entonces estamos trabajando en lo que se conoce como el conjunto R2. Ahora resulta que cuando queremos derivar, para que mantengamos la misma referencia con el concepto que estamos viendo el día de hoy, de las derivadas, cuando queremos derivar sobre esas funciones, aparece un concepto que se conoce como la derivada parcial. Derivada parcial. Esa derivada parcial, y se le llama así, básicamente porque vamos a actuar sobre una de las variables manteniendo la otra constante. Entonces dice, la función, mira aquí dice aquí, la función xb, observa que ahora quité la y, ya no es xy, sino xb, b ahora es una constante, es una función de una única variable que en este caso sería x. Así como puedo tener la variable ay, porque ahora sustituyo la x por una constante, la dejo siempre igual, y dejo que la y, que es una nueva variable, vaya actuando. Entonces, la derivada de la función con respecto a x, manteniendo constante la y, se denomina primera derivada parcial de f respecto a x. Derivada parcial, y se escribe de esta manera este símbolo, una especie de D allí, no recuerdo ahorita el nombre en el alfabeto griego, define una derivada respecto a una de las variables manteniendo la otra constante. Otra manera de aquí, los tres elementos que ves en la representación, María, son tres maneras distintas de escribirlo. ¿Ok? Puedo escribirlo llevando la relación con la Z. Déjame ubicar aquí el recuadro. Puedo tenerla escrita de esta manera. Esto se lee parcial de X respecto a Z o la derivada de Z respecto a X. Parcial de F, porque es la misma función, Z y F es lo mismo aquí para efectos del análisis. Como decir Y F de X, tal cual. O simplemente pongo la F pequeña, esta especie de F un poquito más alargada con la X abajo. Eso es para decir que estoy derivando, perdón, respecto a X. Y lo mismo pasa respecto a Y. Derivada de Z respecto a Y o parcial de F respecto a Y o simplemente derivada parcial de Y. Se puede decir de las tres maneras. Derivada parcial de Z respecto a Y, parcial de F respecto a Y o la derivada parcial de Y. En este caso sería aquí arriba la derivada parcial de Z. ¿Qué significa eso? Para que vamos a la parte metodológica práctica. Que cuando voy a derivar, voy a considerar a una variable constante como si ella fuera una constante y derivo la otra. Significa que cuando tengo, por ejemplo, x por y en la función y voy a derivar con respecto a x, la y la debo considerar como si ella fuera un número. Listo, como si ella fuera un número. Y si voy a derivar ahora respecto a y tengo el producto de x por y, voy a derivar considerando a la x como si ella fuera un número y me derivo la y. Por supuesto, aquí todas las reglas que vimos anteriormente caen aquí, pero ahora se complica el asunto, María, porque ahora tengo varias letras actuando al mismo tiempo. ¿Me sigue la idea? Sí, señor.
Entonces, vamos a tener aquí una relación entre esas variables. Me explico. Veámoslo aquí con un ejemplo. Mira que hay hasta logaritmos neperianos, aquí hay exponenciales, aquí hay reglas de la cadena, aquí cae todo. Eso es lo que a veces complica este asunto. Dice, bueno, calcular las derivadas parciales de esta función. Entonces me piden la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. Bien, me piden esas dos. Si voy a derivar respecto a x, María, para efectos de la x, este señor de aquí es una constante. ¿Por qué crees que por qué digo yo, no? ¿Por qué creo? ¿Por qué digo yo, María, que con respecto a x, pues estamos aquí, respecto a x, este término al final, su derivada va a dar cero, él es una constante. ¿Por qué es eso? ¿Por qué consideramos que ese término para la x es una constante? Es el logaritmo neperiano de y. Observa aquí. Este neperiano tiene x, No, pero si hago la derivada me da 1/x. pero observa la letra, perdón, Ah, no, observa le la letra que está cambiamos a aquí. y, ¿Qué variable tengo aquí? Y, Y, pero queremos derivar respecto a x. sí, La definición me dice, si yo voy a derivar respecto a x, para mí la y es constante, mientras derive a x. Por lo tanto, este neperiano observa que solo tiene y, no tiene nada de x. ¿Me explico la idea? sí, Entonces, él para la x, como término global, es una constante, porque es logaritmo neperiano de y. Pero como la y la estoy considerando mientras derivo x, una constante, el neperiano de una constante es el neperiano de una constante. Es constante, es un número. Para efectos de nosotros es un número. Quiere decir que cuando lo derive, él es cero. Él. Ahora, cuando vaya a y, ve la diferencia aquí, voy a ponerlo en otro color. Cuando vaya a derivar respecto a y, este señor es constante. ¿Por qué él es constante? Porque él no tiene y. Él es x cuadrado solo. Entonces, cuando estoy en derivadas parciales, cuando estoy trabajando con una función de varias variables y quiero derivar, lo primero que tengo que averiguar es qué parte de la función tiene una sola letra. Porque cuando la derive respecto a la otra, ella es constante, se va a convertir en cero. ¿Me sigues la idea? ok. Entonces, en este caso, todo lo que tenga una Y se va a convertir en cero, Cuidado. No. pero con respecto a X. Sí, pero cuidado. Ujú. Ese es el peligro de la universalización de la vida. Eso tiene su riesgo. Me explico. Esta que ves en el medio, voy a ponerla en otro color. Vamos a ponerlo en negro. Pero mira la que está en el medio. ¿Qué pasa con la del medio? Que tengo X y tengo Y. Bien. Ahora, ¿qué operación hay entre estas dos letras del medio, María? Una multiplicación. Ajá. Cuando yo derive y lo que tengo es una multiplicación, mira lo que va a pasar. Déjame poner aquí la primera respuesta, que es la derivada respecto a X. Ujú. ¿Qué ocurre aquí? Derivé respecto a X. Bien. Significa que de la derivada de X cuadrado, ¿en qué se convierte? 2x, porque es la derivada de x cuadrado. Baja el 2, x elevado a la 2 menos 1. Pero mira lo que pasó aquí. Esta derivada se convirtió en esto. ¿Por qué? Porque estoy derivando x. Y cuadrado es un número para efectos de x. Pero como él está multiplicando, es como al derivar 2x. ¿Cuánto es la derivada de 2x, María? 2. 2.
Bueno, la derivada de x, y cuadrado es y cuadrado, porque la derivada de x es uno. Y como y cuadrado lo está multiplicando, me queda y cuadrado. No me queda cero, porque por lo que te decía, si es x, toda la y que consiga es cero. No, depende de lo que esté haciendo. Ahora, ¿por qué dije que esta y al final era una constante para x? Porque ya está sumando más neperiano de y. Bueno, más neperiano de y. Pero cuando la estoy asumiendo es una constante, cero. Ahora, si esto hubiese sido neperiano de x por y, ya me cambió el asunto porque estoy derivando respecto a x. Entonces ya teniendo una x dentro del neperiano, me toca derivar ese neperiano porque ahí hay una x. Pero como este señor no tiene nada, se convierte en cero. Igual, voy a colocarte aquí la derivada respecto a y. Mira lo que pasa. Si derivo respecto a y, ¿qué le pasó a este x cuadrado que estaba al inicio? Cero. Ajá, pero ¿por qué él se convirtió en cero? Primero porque no tiene y. Aquí no hay y. Y segundo, él está, en este caso, sumando al resto de la función. ¿Qué ocurrió aquí? Ahora voy a derivar x y cuadrado, pero mi variable es y cuadrado. La x se convirtió en una constante, pero la está multiplicando. Las derivadas con multiplicación me dicen tú deriva tu variable y lo que estaba multiplicando queda multiplicando. Eso no se convierte en cero. Recuerda, nosotros llamamos constante a números solos donde no hay variable que sumen o que resten. Más nada. Si lo está multiplicando ya no es constante, es múltiplo, es distinto. Entonces aquí la derivada de y cuadrado es 2y multiplicada por la x que se quedó y como x porque la estoy asumiendo porque es parcial con respecto a y como una constante. Y al final derivé aquí el logaritmo neperiano de y. Y ahí sí, como la y es mi variable, es uno entre y. ¿Me logro explicar aquí la idea, María? Porque esto enreda un poco el asunto y estamos saltando, bueno, saltando no, estamos de las derivadas con una variable a derivadas con dos. Pues sí está muy enredadito, la verdad. Entonces, por eso hay que irlo practicando. Tenemos que consolidar un poco más las derivadas con una sola variable, porque el enredo aquí es que corro el riesgo y a algunos estudiantes les pasa que, por ejemplo, esta derivada del medio, la de x por y cuadrado, la hacen como si fuera una regla del producto. Derivada la primera por la segunda sin derivar más la segunda. No, no, eso no tiene nada que ver. Aquí lo que tengo que estar al pendiente es, si voy en una dirección, la derivada de esa variable, de esa dirección, cuando digo dirección es, me quedo con x solamente. Ok. Si voy a derivar para x, derivada parcial de x, todas las y las considero constante. Eso significa que son un número, representado por la letra y, pero para efectos de la derivada es un número. Voy a derivar respecto a y, entonces considero a x un número mientras estoy derivando la y. Y por lo tanto, cada vez que él vea x sola, que no está haciéndole nada a la y, ni multiplicando ni dividiendo, eso es constante y su derivada es cero. Pero si tengo una letra x que multiplica y o la divide o está con ella en un logaritmo neperiano y voy a derivar y, esa x es una constante que no perdón, es un múltiplo que no lo puedo quitar. No se va a convertir en cero porque está dividiendo o multiplicando. Esa es la regla principal a considerar aquí, que es la misma en las derivadas de una sola variable. Cualquier número que multiplique o divide a una variable que tú vas a derivar, él va a quedarse, él no se convierte en cero. Él se queda. Tú derivas tu variable y lo que quedó de esa derivada tienes que multiplicarlo o dividirlo con ese número. ¿Me logro explicar mejor, María? Sí, señor. Ahora, lo que enreda aquí es el poco de letras, pero esas no las podemos quitar aquí, María, lamentablemente. Se nos va a quedar todas esas letras que tú ves colocadas allí. Entonces, al derivar, veamos aquí una, creo que también estaba, a ver aquí, no, estas son de segundo orden. Ya, las había dejado sin hacer. Hacer cualquiera de estas derivadas, por ejemplo, esta de aquí, implica que voy a trabajar sobre la base de cada uno. ¿Me explico? Mm, Pues ya estamos nos quedan un par de minutos de esta conexión.
O sea, nos da para resolver este ejercicio, aunque no está escrito aquí. Me explico. Si yo voy a derivar esta función que estás viendo aquí, María, respecto a la X, de los tres términos que tú ves aquí, ¿cuál vamos a considerar como una constante cuya derivada va a ser cero cuando me asocia a la dirección de X? 3Y. Correcto. Esa derivada es cero. Esa. ¿Por qué la del logaritmo neperiano que está aquí al final no va a ser cero como en el ejercicio anterior? Porque tiene esta X aquí. Ujú, Entonces voy a derivar como si esto fuera el logaritmo neperiano de 2x, porque esta y para mí es como un número. Digo, ujú, bueno, voy a derivar que sería uno entre x, o bueno, en este caso uno entre xy, porque recuerda que la derivada del neperiano es siempre uno entre el argumento, o sea, voy a escribir otra vez uno entre xy, pero luego voy a multiplicarlo, perdón, por la derivada de xy cuando y es constante, porque estoy derivando a la x, me olvido de la y como si fuera una función, ella es una constante. Entonces se va a convertir en x en uno multiplicado por y. ¿Y qué va a pasar con la derivada de 2x cuadrado? ¿En qué se convierte esta derivada, María? La de 2x cuadrado. Con x, estamos derivando x, recuerda. ¿Cómo queda la eh, derivada de 2x cuadrado? quedaría X bajo el 2 por 2 4X. Muy bien. Entonces me quedaría 4x más lo que da aquí. Aquí daría uno entre x por y multiplicado por y. Al final de esta derivada queda uno entre x, cuando lo divido respecto a x. Ahora, cuando vaya a y, digo, pues ya voy a cerrar y la próxima clase lo chequeamos. Cuando voy a dividir respecto a X, a Y, ¿quién va a ser cero ahora? O sea, ¿quién se va a convertir en cero en esa derivada cuando ahora la Y es la variable? ¿Me puedes volver a repetir la pregunta, por Ajá. favor? Si ahora la derivada la vamos a hacer para Y, mi variable ahora va a ser y X la considero una constante, Mm, de estos tres términos, ¿quién va a ser cero? Seguro. Cuando ujú. derivo respecto a Y. 2X o no. 12x cuadrado. Listo. Y en el logaritmo tengo que hacer otra vez la derivada, pero ahora respecto a Y. Entonces, derivar con funciones de varias variables, lo que trae es un poquito más de trabajo, pero hay que considerar lo que corresponde con este proceso. ¿Bien? O con esta parte. ¿Me explico la idea? Ujú.